La parashá de esta semana, Parshas Toildes, que significa descendencia, nos habla de la descendencia de Yitzhak, que fueron Esav y Yaakov, Yaakov y Esav. El primer versículo de la parashá es un versículo problemático que Rashi lo explica, y hay que entender el comentario de Rashi. La parashá dice: Ve'el de Toildes Yitzhak ben Abraham. Esta es la descendencia de Yitzhak, hijo de Abraham, e inmediatamente dice: Abraham hoylides Yitzhak. Abraham lo tuvo a Yitzhak. Acabamos de decir que Yitzhak es Ben Abraham, es hijo de Abraham, e inmediatamente decimos que Abraham lo tuvo a Yitzhak. ¿Qué sentido tiene? Rashi explica que la gente de su generación, de Abraham, Yitzhak, etc., decían que en realidad Yitzhak no es hijo de Abraham. ¿Cuántos años estuvo Sara con Abraham? Decenas y decenas de años, y nunca quedó embarazada. E inmediatamente después de que Abraham viajó por la tierra de Abimelech, por Gerar, que sería lo que es la franja de Gaza aproximadamente, inmediatamente después de este evento, Sara tuvo a Yitzhak. Entonces la gente decía que en realidad Yitzhak era hijo de Abimelech y Sara, no de Abraham. ¿Qué hizo Dios? Así explica Rashi. ¿Qué hizo Dios? Hizo que el rostro de Yitzhak sea igual que el rostro de Abraham. Tenían la misma cara. Entonces todo el mundo podía testificar y decir: el papá de Yitzhak es Abraham y la mamá es Sara. Este es el comentario de Rashi. Y por eso dice la parashá: esta es la descendencia de Yitzhak ben Abraham, Yitzhak el hijo de Abraham, e inmediatamente, para fortalecer el hecho de que el rostro de Yitzhak era el mismo rostro que Abraham, dice: Abraham hoy de Yitzhak. Abraham tuvo Yitzhak. Y con esto sigue la parashá. Ahora bien, hay un problema con todo esto. La naturaleza de los seres humanos es que los hijos se parecen a los padres. Es lo normal esto. Entonces, ¿por qué Rashi explica, sacado de las palabras de nuestros sabios, que Dios tuvo que hacer todo un procedimiento? Que la gente decía que Abraham no es el padre de Yitzhak, que Hashem tuvo que hacer todo un procedimiento, por así decir, un milagro, algo extraño por encima de la naturaleza, para decir que el rostro de Yitzhak era el mismo que el rostro de Abraham. Incluso Rashi no lo trae, pero nuestros sabios en el Talmud dicen: Nepach, se transformó, por así decir, en el vientre el rostro de Yitzhak, porque tenía que tener un rostro diferente del de Abraham, se transformó en el vientre de Sara, de manera tal que cuando Yitzhak salga, todo el mundo diga: Abraham hoy de Yitzhak. Abraham es el padre de Yitzhak. ¿De qué se trata este milagro? Y para entender esto hay que entender la cualidad específica de Abraham y la cualidad específica de Yitzhak. Y vamos a entender a partir de eso que la naturaleza del ser humano es que su rostro expresa su cualidad interior. Como dicen Chochmas Adam Ta'il Panav, como dicen Mishlei, Shloim Melech, la sabiduría de una persona ilumina su rostro. Uno puede ver en el rostro de la persona cualidades interiores de la persona. Abraham representaba Gesed, bondad. Él era la bondad absoluta. Yitzhak, por el otro lado, representaba justamente lo opuesto. Yitzhak representaba Gvura, severidad. Por eso uno puede pensar que el rostro de Abraham era un rostro agradable, sonriente. Siempre recibía invitados, ayudaba a todos, alimentaba a todos, etc. El rostro de Yitzhak habrá sido un rostro severo, con muchísima severidad. No con tanta sonrisa, sino con fuerza, con energía, con severidad. Ese era el rostro de Yitzhak. Entonces, automáticamente, por naturaleza, el hijo de Abraham, a pesar de que Abraham era Gesed, bondad total, pero el hijo de Abraham era Gvura, severidad total, debería haber tenido otro rostro, diferente, incluso opuesto al rostro de Abraham. Y ahí hubiese habido lugar para la queja, por así decir, de la generación, que en realidad Sara quedó embarazada de Abimelech y no de Abraham. ¿Qué hizo Dios? Un milagro. Cambió, por así decir, en este caso, las reglas de la naturaleza y puso el rostro de Yitzhak igual que el de Abraham. A pesar de que Abraham representa una cualidad espiritual e Yitzhak representa otra cualidad espiritual, aquí nuestros sabios nos enseñan que ambas cualidades estaban totalmente combinadas. En Abraham e Yitzhak, ellos vivían Abraham, Yitzhak ben Abraham, primero Yitzhak hijo de Abraham, y después al revés, Abraham hoy de Yitzhak, primero Abraham lo tuvo a Yitzhak. Estaban totalmente combinadas. Gesed y Gvura, severidad, bondad y severidad, estaban totalmente combinadas para hacer de ambos una misma cuestión. Yitzhak ben Abraham, Abraham el de Yitzhak. Ahora bien, ¿qué nos enseña esto a nosotros?
Todo Yehudí es descendiente de Abraham, Yitzhak y Jacob. Todo Yehudí hereda no solamente de estos tres personajes, que la parsha de esta semana nace, por así decir, Jacob. Todo Yehudí hereda de estos tres personajes no solamente cuestiones materiales, físicas, por ser descendientes de ellos, sino que principalmente cualidades espirituales. Cualidad espiritual de Gesed, de Gvura, de bondad, de severidad. Y Jacob es otra historia, Tiferes, se llama belleza, que es la combinación de ambas en la manera más perfecta. Ahora bien, todo Yehudí es descendiente de Abraham, Yitzhak y Jacob, y tenemos en nuestro interior la capacidad de combinar estos dos opuestos, trascendiendo totalmente nuestra propia naturaleza. La persona que por naturaleza es Ish Gesed, bondadoso, tiene la capacidad absoluta de restringir esa bondad. Y una persona que por naturaleza es totalmente estricto, tiene la capacidad de trascender esa restricción y dar más incluso, hacer más incluso de lo que su intelecto dicta, de lo que sus cualidades dictan. Cada uno de nosotros tenemos esta capacidad por ser descendientes de Abraham, Yitzhak y Jacob, y esta es la capacidad que le permite a cada uno de nosotros hacer lo que se llama en hebreo avoida. Avoida significa trabajo, trabajar consigo mismo. Avoida shebelev, trabajo con el corazón, en el cual la persona es capaz de llegar a su plenitud a través de la combinación de estas dos cualidades de Abraham y de Yitzhak en su manera más perfecta, en su combinación más perfecta, de manera tal de poder llegar a la plenitud misma del ser humano para hacer de este mundo una morada para Hashem, con Mashiach, pronto en nuestros días.